familia Arca, hoy te estaré hablando sobre lo importante que es la nutrición en nuestras plantas. Acompáñame. Actualmente el incremento de la producción agrícola se constituye en un gran reto, tanto en calidad como en cantidad, pero de manera sostenible. Esto se logra a través de un manejo adecuado de la condición nutrimental de los cultivos y otros factores de producción, sabiendo que los nutrientes de las plantas son esenciales para que éstas puedan sobrevivir y crecer, ya que ellas toman nutrientes del aire, el suelo y el agua con la finalidad de completar su ciclo de vida y consecuentemente alcanzar una producción suficiente de alimentos saludables. ¿Sabes cuántos elementos ocupan las plantas y cuáles son sus funciones dentro de ellas? Debes saber que estos nutrientes son aquellos elementos químicos que en mayor o menor porción son necesarios para el desarrollo de las plantas, los cuales se clasifican en macronutrientes y micronutrientes. Las plantas necesitan de 17 elementos para una buena nutrición. Necesitan ciertos elementos para un desarrollo donde dentro de estos elementos nos encontramos con el carbono, el cual existe en el aire mayoritariamente como dióxido de carbono, el cual se disuelve en el agua y reacciona con las moléculas de esta para producir bicarbonato. La fotosíntesis que se lleva a cabo en las plantas terrestres, las bacterias y las algas convierten el dióxido de carbono o el bicarbonato en moléculas orgánicas donde absorben y fijan el dióxido de carbono de la atmósfera durante la fotosíntesis. Parte del carbono se usa para el crecimiento de la planta y parte del mismo se usa en la respiración, donde la planta descompone los azúcares para obtener energía. Las funciones del hidrógeno en las plantas. El hidrógeno se encuentra principalmente formado parte de la composición del agua, el cual es un componente imprescindible en la reacción química de la fotosíntesis. Constituye también el medio necesario para que se puedan disolver los elementos químicos del suelo que la planta debe utilizar para constituir sus tejidos y para finalizar se transporta a través de los llamados puentes de hidrógeno, que ayudan para unir las distintas fibras celulosas que conforman la pared celular. Como todos los seres vivos, las plantas realizan el proceso de respiración. La respiración aporta tanto para los organismos aeróbicos como los anaeróbicos energía para alimentarse y desarrollarse a lo largo de su vida. Es por eso que hoy te platicaré del papel que juega el oxígeno en las plantas, las cuales utilizan este elemento que absorben del medio ambiente para generar la energía que necesitan y así poder crear su propio alimento. Básicamente se trata de absorber el oxígeno del medio ambiente y haciendo uso de sus reservas de hidratos de carbono, expulsar dióxido de carbono junto con vapor de agua. Es decir, que la respiración de las plantas es un proceso contrario al de la fotosíntesis. Por su parte, este ciclo conlleva un gasto adicional, ya que al realizar la respiración, las especies vegetales transpiran y por ende se deshidratan. Cuando una planta no tiene suficiente agua en su organismo, cierra sus estomas para evitar agotar sus reservas. Y esto también obstaculiza que se haga la fotosíntesis. Todas las plantas necesitan de nutrientes para sobrevivir y crecer, los cuales los toman del aire, del suelo y del agua. Estos son gases incoloros o semejan polvo disuelto en agua o están adheridos a cada fragmento de la tierra. La cantidad de nutrientes disponibles para las plantas es afectada por la calidad del sustrato, la calidad del agua y el tipo de planta. Los nutrientes son absorbidos por los finos pelos de las raíces. Las raíces más grandes sirven para sostener el árbol y para almacenar el agua y otros alimentos de la planta. Los pelos de las raíces también pueden excretar líquidos que afectan la acidez del suelo. Cuando se modifica el pH, también pueden cambiar la cantidad de nutrientes disponibles y existen dos tipos de nutrientes, los macronutrientes, que son los que se necesitan en grandes cantidades. El nitrógeno y su función en la planta, el cual es un elemento no metálico, es el elemento más abundante de la atmósfera terrestre, representando el 78% por volumen. La cantidad de nitrógeno en el suelo es muy baja, desde el 0.5% en los suelos superficiales, disminuyendo con la profundidad en contraposición de lo que consumen los cultivos es muy alta. El clima juega un papel dominante en la determinación del estado de nitrógeno de los suelos.
en regiones de condiciones de humedad uniforme y vegetación comparable con el contenido promedio de nitrógeno y de materia orgánica del suelo, decrece exponencialmente a medida que aumenta la temperatura anual. Las plantas obtienen el nitrógeno principalmente del suelo, donde se encuentra bajo la forma orgánica, la que no es disponible inmediatamente para la planta, sino después de un proceso de mineralización catalizada por los microorganismos del suelo. Una de las funciones más importantes del nitrógeno es la de tener una acción directa sobre el incremento de la masa seca, porque favorece el desarrollo del tallo, el crecimiento del follaje y contribuye en la formación de frutos y granos. Debes saber que la deficiencia de este elemento provoca una clorosis en las hojas inferiores y en el caso de las deficiencias agudas, estas caen prematuramente y la clorosis se generaliza en toda la planta. El área foliar y la longitud de los entrenudos se reduce. En hortalizas como la lechuga y el tomate, la deficiencia de nitrógeno se manifiesta en hojas pequeñas y de color verde amarillento. El fósforo es absorbido predominantemente como anión monovalente fosfato y en menor cantidad como anión divalente. La presencia de una u otra forma iónica depende del pH, el cual es de 4, 5 y 7. En un pH alcalino, la disponibilidad del fósforo está limitada por la formación de fosfatos de calcio, no aprovechables por las plantas. Igualmente, en condiciones de pH bajo, la alta solubilidad del aluminio y del hierro precipitan el fósforo, limitando la disponibilidad de este elemento para las plantas. El fósforo juega un papel importante en el metabolismo enérgico de la planta, porque hace parte de las moléculas AMP, ADP y APT. Forma parte de los ácidos nucleicos ADN y ARN y además participa en la fotosíntesis y la respiración y la síntesis de almidón. El fósforo también forma parte de otros compuestos como el ácido fítico, importante en la germinación de semillas y el desarrollo de la raíz. Las deficiencias de fósforo se parecen mucho a las del nitrógeno. En cereales se caracteriza por un retardo en el crecimiento. Las raíces se desarrollan poco y se produce enanismo en hojas y tallos. Es frecuente la acumulación de antocianina en la base de las hojas y en las hojas próximas a morir, lo que le da una coloración púrpura y se reduce el número de tallos. El proceso de maduración de las plantas se retarda, mientras que las que tienen abundante fósforo maduran con más rapidez. El potasio es uno de los elementos esenciales en la nutrición de la planta cuya movilidad es limitada y es otro elemento que se encuentra en pequeñas cantidades en los suelos. Las concentraciones de potasio se requieren para la conformación activa de muchas enzimas que participan en el metabolismo. Participa durante el proceso de la fotosíntesis y promueve la translocación de fotosintatos, regula la apertura de los estomas y el uso del agua, promueve la absorción de nitrógeno y la síntesis de las proteínas. La deficiencia de este nutriente produce un estancamiento en el desarrollo de la planta. Los entrenudos de los tallos son cortos y los tallos resultan débiles. Asimismo, la producción de granos y frutos se ve afectada. El fruto, la presencia de potasio, asegura un buen contenido de azúcares, ácidos y aroma. En forma general, la deficiencia de potasio en frutos disminuye la acidez, aumenta la respiración y por lo tanto induce al deterioro. Las raíces de las plantas absorben el azufre en forma de aniones de sulfato y su contenido en los tejidos vegetales es variable, siendo las verduras las que tienen un contenido mayor. El azufre forma parte de proteínas y vitaminas como la tiamina y la biotina y es componente de numerosas enzimas. Es constituyente de compuestos volátiles responsables por el olor,
característico de algunas especies, como la cebolla y el ajo. Además, es componente de los sulfolípidos y también están involucrados en la formación de la clorofila. La deficiencia de azufre se caracteriza porque la lámina foliar se torna nuevamente amarilla o clorótica, presentando la deficiencia primeramente en hojas jóvenes, ya que este elemento no se redistribuye fácilmente de las hojas viejas hacia las maduras, por ser inmóvil. Debido a que los suelos tienen suficientes cantidades de sulfatos, las deficiencias de sulfato en la naturaleza son raras. Las plantas presentan hojas jóvenes cloróticas y finalmente se ponen amarillos los bordes y los ápices foliares se vuelven necróticos y se enrollan hasta producir la muerte del ápice, seguida por una rápida defoliación. El calcio es un elemento esencial porque interviene en la estabilidad de la membrana plasmática y en la integridad de la célula, ya que es componente básico de la lámina media de la pared celular. Es un elemento importante en el crecimiento del tubo polínico, el cual es una prolongación en forma de tubo que emiten los granos de polen luego de aterrizar en los estigmas de las flores y que actúan como transporte de los gametos masculinos desde el grano del polen hasta el óvulo. La deficiencia de este elemento impide el desarrollo de la planta, ya que los tejidos merismáticos de la parte aérea y de la raíz se afectan por la división celular incompleta. Como consecuencia, las hojas y las raíces nuevas se desarrollan con deformaciones. Es importante destacar que el calcio en la planta se moviliza por el xilema, por lo tanto, su deficiencia puede ser inducida por condiciones climáticas que no favorecen la corriente transpiratoria en la planta, lo cual está relacionado con los mecanismos de absorción de este nutriente, que se realiza por intercepción radical y el flujo de masas. Es absorbido por las plantas como un catión divalente. Su absorción puede ser afectada por relaciones altas de calcio-magnesio, en cuyo caso las plantas absorben menos magnesio. El magnesio tiene funciones importantes dentro de la planta. Es el átomo central de la molécula de la clorofila. Interviene en la síntesis de proteínas, en el metabolismo del fósforo y en la respiración y en la activación de varios sistemas enzimáticos en las plantas. Entre estos sistemas se tiene la fructuosa, la cual regula la síntesis de almidón. La sintomatología de la deficiencia del magnesio varía de planta a planta, y considerando que este ion al interior de los organismos vegetales presenta una elevada movilidad, los síntomas aparecen primero en las hojas más viejas y después eventualmente en aquellas más jóvenes, manifestándose amarillamientos o clorosis interval. En la rosa hay reducción del crecimiento de los brotes y del tamaño de la hoja. También se pueden presentar pigmentos antiocinínicos con coloraciones púrpura y posteriormente necrosis. 8 de los 17 nutrientes esenciales para las plantas se denominan microelementos y en general son elementos por excelencia catalíticos, ya que son esenciales y las reacciones se dan a nivel biológico. Los microelementos aceptados como esenciales son el boro, el cloro, el cobre, hierro, manganeso, molibdeno, níquel y zinc. Estos elementos son tan importantes para la planta como los nutrientes primarios y secundarios, a pesar de que son requeridos en concentraciones menores a 100 microgramos de masa seca. Los elementos menores como el cobre, el zinc, el hierro y el manganeso se aplican en forma de quelatos, mientras que el boro y el molibdeno se aportan en forma de sales.
El boro es absorbido por la planta en forma de anión, posiblemente como un proceso de difusión pasiva a través de la membrana plasmática con azúcares. Este elemento es básicamente transportado por el xilema, lo que implica que en su distribución en las plantas está determinada principalmente por la transpiración, ya que es un elemento poco móvil. El papel del boro en la nutrición de la planta es de los menos comprendidos. Sin embargo, es conocido que la deficiencia de boro inhibe la elongación de la raíz y síntesis de ADN. Igualmente, la deficiencia de boro induce la acumulación de compuestos orgánicos que al ser activados por la luz producen radicales superóxidos que pueden dañar las membranas. Es esencial para la germinación de los granos de polen y el crecimiento del tubo polínico. Por otra parte, su deficiencia se observa en las yemas más jóvenes, las cuales se decoloran y pueden morir. Esto promueve la proliferación de brotes con entrenudos cortos, dando la apariencia de una roseta. También puede ocurrir clorosis interrenal en las hojas maduras. Asimismo, se puede registrar un incremento en el diámetro de los pecíolos y tallos de las hortalizas y la caída de las yemas. El cloro es fácilmente tomado por las plantas en su forma de ion inorgánico y es altamente móvil dentro de la misma. Este elemento está involucrado en la fotosíntesis, ya que es requerido para la ruptura de enlaces químicos del agua en el sitio de oxidación del fotosistema. Además, juega un papel importante en la regulación estomática, sirviendo de anión acompañante al potasio en su entrada y salida de las células guardas. También está implicado en el balance de las cargas y el ajuste osmótico dentro de las células. Otra función menos conocida es que tiene que ver con la división celular. En muchas plantas la ausencia de cloro se manifiesta en la reducción del área foliar y por lo tanto en la masa seca de las plantas, dando como resultado de la disminución de la tasa de divisiones y de extensión celular. Sin embargo, es difícil que se presente la deficiencia de este elemento en las plantas cultivadas, porque generalmente el agua de riego tiene suficiente cantidad de cloro para suplir las necesidades del cultivo. Entre tanto, los excesos de cloruros sí causan problema. En las plantas de rosa, los excesos de cloruros y sodio causan necrosis y defoliaciones fuertes en las hojas viejas. Estos excesos pueden causar el agrietamiento del tallo, causando una alta incidencia de enfermedades. El cobre es un catión divalente que junto con el hierro y el manganeso interviene en la síntesis de la clorofila. Se suministra en forma de quelatos en la solución de fertilizante y hace parte de las numerosas enzimas. En general, más del 50% del cobre localizado en los cloroplastos está ligado a la plastocianina. En las plantas deficientes de cobre se presenta marchitamiento en las hojas jóvenes, lo cual resulta de dificultades en el transporte del agua, debido a una insuficiente lignificación en las células del xilema. Es importante en la fotosíntesis, por lo que por su deficiencia repercute en bajas tasas fotosintéticas y por lo tanto bajos niveles de carbohidratos. Un gran número de especies tiene un desarrollo óptimo en un medio con pH entre 5 y 7, por lo que es necesario considerar que el cobre a pH básico se precipita formando hidróxidos insolubles que no son disponibles para la planta. Formas de hierro más comunes en el suelo y en las soluciones nutritivas son los quelatos. Sin embargo, la forma catiónica, que es absorbida significativamente por las raíces, mientras que es un elemento asociado con el desarrollo de los cloroplastos.
la síntesis de la ferredoxina y la clorofila. La ferredoxina actúa en varios procesos metabólicos como la fotosíntesis y la reducción del nitrógeno. En condiciones de crecimiento controlables, aproximadamente el 80% del hierro está localizado en cloroplastos de hojas de rápido desarrollo, lo cual evidencia la importancia del hierro en la fotosíntesis. La deficiencia de hierro puede tener varias causas. 1. Por desbalance con otros elementos, como el exceso de fósforo y los altos niveles de bicarbonato. 2. En pH básico, porque el hierro forma compuestos insolubles no disponibles para las plantas. Y 3. En los suelos ácidos, el aluminio soluble es más abundante y se restringe la absorción del hierro. La deficiencia de hierro se caracteriza porque las plantas desarrollan una clorosis intervenal pronunciada. Debido a que este elemento es un poco móvil dentro de la planta, los síntomas de deficiencia aparecen en las hojas jóvenes de la parte superior de la misma. En el sistema de riego, el hierro puede ocasionar taponamiento de los sistemas por goteo, en los casos en que el agua proviene de pozos profundos ricos en este mineral. Al llegar a la superficie, se precipita y es insoluble. Estos precipitados se forman lentamente, por lo que es conveniente tomar medidas correctivas con el fin de evitar daños al sistema. El manganeso se absorbe sobre todo como catión manganoso, aunque en el suelo también puede existir como óxido insoluble y quelatos. El manganeso es soluble a pHs ácidos y en suelos encharcados. Su solubilidad se reduce en suelos alcalinos o ácidos con un alto contenido de materia orgánica. El manganeso es importante en el proceso fotosintético, ya que junto con el cloro participa en la ruptura de enlaces químicos del agua. Y por otra parte, la presencia de este elemento en el fotosistema favorece el proceso de síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato llevado a cabo por las ATP, la reducción del CO2 y la reducción del nitrito y del sulfato. Además, parece ser constituyente estructural de los ribosomas. Por tal razón, su deficiencia podría ocasionar una fuerte reducción de la tasa fotosintética. Aunque la deficiencia de este elemento no es común, también es importante tener en cuenta que este es un elemento poco móvil en la planta y su deficiencia se manifiesta primero en las hojas jóvenes. Se ha identificado una sintomatología foliar para monocotiledóneas y dicotiledóneas. En monocotiledóneas, las deficiencias aparecen en forma de puntos de color gris verdoso, mientras que en dicotiledóneas se manifiesta por la presencia de puntos amarillos en las hojas jóvenes. El molibdeno. Este micronutriente es absorbido bajo la forma de oxaníum-molibdato. Su absorción por las raíces puede ser afectada por la presencia del ion sulfato, porque los mecanismos que controlan la absorción del ion sulfato. La importancia del molibdeno radica en que es un constituyente esencial de las enzimas que tienen que ver con la fijación biológica del nitrógeno y con la reducción del nitrato de amonio. Estas enzimas son la nitrogenasa y la nitrato reductasa. Por estas razones, la deficiencia de este elemento puede presentarse en suelos con presencia de óxidos de hierro y aluminio, los cuales absorben el molibdeno. Su disponibilidad aumenta por factores tales como el incremento del pH y la presencia de fósforo. Por otra parte, el magnesio aumenta la toma de molibdeno por parte de la planta. Es el turno del zinc, el cual es absorbido por la planta como catión divalente o quelato vía radical o foliar. Este es un elemento transportado vía xilema y relativamente poco móvil en el interior de la planta.
El zinc es importante porque es constituyente de la enzima anidrasa carbónica que cataliza la formación de ácido carbónico a partir del CO2 y agua. Esta enzima está localizada tanto en los cloroplastos como en el citoplasma. Por otra parte, este micronutriente se requiere para el mantenimiento de las biomembranas, donde forma complejos con grupos fosfolípidos y sulfidrilos. Por lo tanto, su deficiencia ocasiona un aumento en la permeabilidad de las membranas. Otra función importante es que hace parte del aminoácido aromático triptófano, precursor de las auxinas. En plantas de tomate con deficiencia de zinc hay retardo en la elongación del tallo. La deficiencia de zinc comienza en las hojas jóvenes, las cuales presentan un amarillamiento progresivo y disminución del tamaño de la hoja. La disponibilidad de este nutriente aumenta con la disminución de pH y la presencia de sulfato, mientras que su disponibilidad disminuye a un pH básico. Sigamos con el silicio, el cual es el segundo elemento más abundante de la litosfera después del oxígeno y aparece en casi todos los minerales. La accesibilidad del silicio a las plantas depende en gran parte de cómo ocurre el proceso de cambio de características de la roca original que lleva al silicio a la solución del suelo. Los suelos ácidos tienden así a contener concentraciones más altas de silicio en la solución de suelo, encontrándose que el encalado disminuye la absorción de silicio en algunos cultivos. El transporte de silicio únicamente se da por el xilema, siendo la distribución dentro de la planta dependiente de la velocidad de transpiración de las diferentes partes de la planta. El silicio aparece en la savia del xilema como ácido monosílico y es depositado en las células epidérmicas externas como silicio amorfo. Las especies vegetales pueden dividirse en acumuladoras y no acumuladoras de silicio. Las acumuladoras incluyen las gramíneas, como el arroz de las zonas inundadas, y miembros de las Pinaceae, que contienen todos entre el 10 y el 15% de dióxido de silicio en la materia seca. El grupo también incluye cereales de secano, caña de azúcar y algunas dicotiledóneas. Entre las no acumuladoras se encuentra la mayoría de las dicotiledóneas, incluyendo las leguminosas con menos del 0.5 a 1% de dióxido de silicio. Resaltaron que el hecho que las plantas que mejor se adaptan a la tierra y a los océanos son los pastos, algas y pinos, todos acumuladores de silicio. Y para finalizar, te diré, los síntomas de la deficiencia de silicio son la necrosis de las hojas más viejas y la marchitez asociada a una tasa más alta de transpiración. Más recientemente se han observado deficiencias de silicio en tomate de una especie que no acumula especialmente en las etapas reproductivas. Las hojas nuevas están mal formadas y se dieron fallos en la polinización y formación del fruto. El cobalto, donde se encuentra concentrado en la materia seca de las plantas cultivadas en suelo, normalmente está entre el 0.02 y 0.5 partes por millón. En los suelos es generalmente mucho más alto. El cobalto aparece principalmente en las redes cristalinas de los minerales ferromagnésicos y como tal no está disponible para las plantas. Una vez dentro de la planta, si el cobalto es móvil o no, depende en parte de la especie. Si el cobalto se transloca desde las hojas viejas a los tejidos nuevos, las concentraciones foliares aumentan con la edad y las concentraciones en las hojas maduras son mucho mayores que en las jóvenes. Aun cuando los nódulos son deficientes,
este continúa acumulándose en las hojas viejas. Los efectos de la toxicidad del cobalto en plantas resultan en hojas que son cloróticas y necróticas y que con frecuencia se marchitan completamente. La toxicidad por cobalto puede aliviarse con el hierro.